hoy día. Estuvimos mencionando características al respecto de lo que llamamos flora microbiana comensal o microbiota normal o flora normal. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo tiene una cantidad inmensa de bacterias. Sabemos que a nivel mundial hay millones de bacterias, millones de géneros, de especies, pero no todas ellas son perjudiciales. Nosotros hablamos de un grupo de minoría de agentes etiológicos, de agentes causales de enfermedad, y hablamos también de grupos de microorganismos que nos protegen. Cuando nosotros hablamos de estas bacterias que nos protegen, nosotros estamos mencionando aquellas que clasificamos dentro del bloque de flora microbiana comensal o de flora normal, como se le llamaba antes en mi época, o microbiota normal, que es un nombre más adecuado. Yo me acuerdo que en su momento sí mencioné que esta flora microbiana comensal es como, se le comparaba como una huella digital única entre las personas y que realmente se habían hecho estudios entre hermanos, entre gemelos, que decíamos que no coincidía esa proporción de microorganismos de su microbiota. Por eso se habla como una huella digital. Aparte de eso, en su momento también mencionamos beneficios que causaban o que nos daban estos microorganismos, como producción de vitamina K, producción de serotonina. Inclusive decíamos que lo primero que heredábamos en nuestro nacimiento de nuestra madre era la microbiota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al nacer, durante el parto, durante la lactancia, ¿verdad? Se heredaba o se adquiría un grupo de bacterias cuando se realizaba un parto normal. Era totalmente diferente para aquellos niños que nacían a través de cesárea. Y también hablamos de que cuando consumíamos antibióticos terminaban eliminando no específicamente un tipo de bacterias, sino que también eliminaban aquellas que causaban enfermedad como aquellas que nos estaban protegiendo o que formaban parte de la flora microbiana comensal. Todo eso que yo dije está señalizado en esta diapositiva siguiente, ¿verdad? Entonces, lo que nos toca acá identificar son conceptos, ¿verdad? Y para eso empezamos con este bloque de simbiosis. Creo que en su momento habré preguntado qué conceptos ustedes tenían de simbiosis. ¿Qué tienen? ¿Qué saben de simbiosis? Simbiosis tiene que ver con Esa es teoría simbiótica. Bueno, si tiene que ver de dónde se originó la célula eucariota, esa es la teoría. Simbiosis en este caso para bacterias, ¿verdad? Es parecido a la idea, pero va más al nivel de lo que dice la compañera. Dos organismos que se relacionan y de alguna manera ambos salen beneficiados, pero en realidad hay una subclasificación otra vez dentro de ellos que ustedes van a ir viendo en estos cuadros. Por ejemplo, tenemos el del comensalismo, tenemos el del mutualismo y tenemos el concepto de, acá el último, parasitismo. Entonces vamos a ver el del comensalismo. Cuando nosotros hablamos de comensalismo, mencionamos que hay un organismo que se va a beneficiar y que el otro no va a beneficiarse. Hablamos de varias bacterias, en este caso, ¿verdad?, que pueden actuar como comensalistas. Algunos le colocan a bacterias que son productoras de vitamina B12, otras de vitamina K, ¿verdad?, en donde en realidad esas bacterias se están nutriendo de los alimentos que nosotros consumimos. Algunos ya cambiaron el concepto y dicen no, pero ya hacen todo
producciones de sustancias que ese organismo puede utilizar cuando se menciona el caso de la vitamina K. Y ese es el ejemplo que surge acá. Considerando los microorganismos que están en el aparato digestivo, principalmente en el colon, tenemos bacterias que a nosotros nos ayudan a obtener vitamina K. Hay alimentos que nos pueden proporcionar vitamina K, pero mucho de ello viene del metabolismo de estos microorganismos, así como el caso de la vitamina B12. Entonces, al considerar comensalismo, nosotros tenemos que tener en cuenta que solo un microorganismo es el que se va a beneficiar, no dos. El segundo sería nuestro cuerpo. Pero hay gente que hace la clasificación de los microorganismos que están dentro de esta producción de vitamina K como de vitamina B12, ¿verdad? Y así también hacen clasificación de una especie especial de la Escherichia coli con su serotipo, que no sé si ustedes ya escucharon, O157H7. ¿Y cuál es la relación con la vaca? Que ellas suelen vivir dentro del estómago de la vaca, de este animal. No le causan daño a la vaca, ellas se nutren de lo que la vaca consume, pero sí para nosotros es un problema. ¿Por qué? Porque cuando se le mata a la vaca, si ese cuchillo toca el estómago y tiene este serotipo de esta Escherichia coli, decíamos nosotros, ese cuchillo, toda la carne que toque va a contaminar, y ese serotipo al llegar a nuestro cuerpo con sus toxinas iba a causarnos enfermedad, iba a causarnos fallos multiorgánicos, principalmente considerando si la persona que consumió ese alimento contaminado es una persona inmunodeprimida, o si es un niñito con la inmunidad débil, o si es un anciano. ¿Por qué? Porque como les dije, este fallo multiorgánico generalmente lleva a la muerte de ese paciente. Bueno, después hablamos del mutualismo. ¿Qué se da en el mutualismo? Ambos organismos, o sea, el microorganismo, en este caso el ser humano, se tienen que beneficiar. Y el ejemplo más común que mencionábamos en su momento era el caso de la microbiota vaginal, porque ahí a nivel vaginal tenemos a los lactobacillus que están colonizando, en este caso, la vagina y están produciendo ácido láctico, colaborando que ese sector vaginal tenga un pH ácido, un pH que esté más o menos entre 3.5 y 5.5. Y cuando se rompía ese pH ácido, se favorecía el crecimiento de otros microorganismos, principalmente de hongos del género Candida. ¿Sí? Ese era un problema. Entonces, en el caso del lactobacillus, ¿sí? O no sé si yo... No, ahí hay candidías. Sí. Hay candidías. Entonces, acá en la imagen lo que se mostraba es que estos lactobacillus se beneficiaban consumiendo, en este caso, los nutrientes que estaban circundantes en el medio. Ellas necesitan, por ejemplo, de glucógeno, en realidad de glucosa, que tienen glucógeno, y cuando metabolizaban la glucosa producían un componente que se llamaba ácido láctico. ¿Conocen la ruta metabólica? Sí, no, de la glucosa. Todavía no dieron. Cierto. Dieron en biología. En el capítulo 8 de mitocondrias. Yo no tengo acá. Pero era así, resumiendo. Las células, sea cual sea, utilizan glucosa. Prefieren glucosa. ¿Para qué? Para que ella al final de la reacción produzca energía en
forma de ATP. Solo que esta reacción, esta flecha acá, representa 10 reacciones. ¿Ya vieron? ¿Todavía no? Estas 10 reacciones tienen transformaciones con glucosa. No, en manosa no. En glucosa 6-fosfato, en fructosa 6-fosfato, en fructosa 1,6 difosfato, en dihidroxiacetona, fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, en 1,3 difosfoglicerato, en 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfonol piruvato y piruvato. Y en este proceso por aquí se va produciendo ATP, que es lo que se muestra acá. Se produce NADH, que está acá, en cantidades de 2, 2 y 2. ¿Por qué? Porque este sigue la ruta y este también. Entonces, todas las células, sea cual sea nuestro cuerpo, sea microorganismo, ellas necesitan este proceso. Este piruvato, y esto por lo que ustedes estudian en biología, tiene que terminar entrando en la mitocondria. Porque esto solo ocurrió en el citosol, ¿sí? Se hay oxígeno, senão é galactose. Acá ocurre si hay oxígeno o no hay oxígeno. Si hay oxígeno, piruvato va a entrar acá en la mitocondria y se supone que ustedes vieron en biología, él se va a transformar en acetilcoenzima A y de acá él va a entrar en el ciclo que se llama Isso. y ahí va a producir más NADH, más energía, el dólar para la célula. Ahí va a producir FADH2 y ahí va a producir GTP o ATP. Y cuando vos tenés dólares, cuando tenés real y necesitas guaraníes, ¿qué haces? Te vas a la casa de cambios a cambiar tu dinero. Tu mitocondria tiene una casa de cambio. La casa de cambio se llama, no escribí ninguno de los pinceles, se llama cadena transportadora de electrones. Vamos a ver si funciona este, no sé de quién es. No, este es así de pizarras. La cadena transportadora de electrones dice en su tabla de cambios que un NADH es igual a 3 ATPs. Que un FADH2 del dólar, vale mucho. Un FADH2 es como el real de antes. Por Vale 2 ATPs. Aproximadamente. Porque el cambio exacto dice que este es 2,5 y que este es 1,5. Sí, cambio exacto. Y un GTP es igual a un ATP. ¿Dónde está esa casa de cambios? Acá, en la membrana interna de la mitocondria. Y tiene 4 complejos. NADH deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa y así hasta el número 4. Entonces, NADH entra acá. Este NADH que se produjo acá va a venir acá en él. FADH va a venir en este complejo 2 y ahí se va a cambiar en ATP. El último complejo, el complejo 5, se llama fosforilación oxidativa.
este es el complejo 5. ¿Sí? Él es el cajero que te dice, acá está tu plata. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace él? Agarra todos estos hidrógenos que entraron acá, hace caer como si fuese que es una turbina de Itaipú, pero no agua, sino que protones de hidrógeno. Aquí en tu vaso sanguíneo estaba viniendo oxígeno que entró en tu célula, que vino acá hasta el complejo número 4, y ahí el oxígeno se combinó con el hidrógeno y formó agua. Por eso decimos que esta reacción ocurre cuando hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno, piruvato no entra en la mitocondria, no ocurre nada de eso. ¿Qué sucede? Mi piruvato se transforma en ácido láctico. En mi cuerpo ese ácido láctico tiene que salir a la sangre y me puede cambiar mi pH sanguíneo. Pero acá que nosotros estamos viendo que una bacteria es la que está haciendo este proceso, produciendo ácido láctico y tirando en el conducto vaginal, haciendo con que ese pH sea ácido. Con eso hace que bacterias patógenas no puedan crecer y que ellas, los lactobacilos, aumenten en cantidad y le bloqueen a cualquier colonizador que pretenda causar enfermedades. Ahora le cambias el pH, no hay lactobacillus, todos los colonizadores van a causar enfermedades. Bueno, y por último tenemos el parasitismo. Dice, un organismo se beneficia a expensas del otro, está causando daño al otro. Ese es el caso del Streptococcus mutans. El Streptococcus mutans crece en la boca y él hace esa ruta. Él produce, o sea, él encuentra glucosa entre los dientes, carbohidratos, él quiere energía y termina produciendo piruvato. Piruvato, su nombre en realidad es ácido pirúvico. Si produce ácido, el ácido debilita las estructuras o las piezas dentales. Y al debilitar las piezas dentales y al crecer en cantidad, el Streptococcus mutans termina destruyendo los dientes y ahí surgen las caries. La intención de Streptococcus mutans no es justamente destruir el diente, es el producto de su metabolismo el que termina destruyendo una pieza importante para nosotros. Entonces ahí nosotros estamos representando un parasitismo. En fin, cuando hablamos de microbiota a nivel humano, es muy interesante considerar de que ellos, en líneas generales, como dice acá, nos pueden ayudar a obtener vitaminas que nuestro cuerpo no consigue captar fácilmente, nos puede ayudar a digerir mejor los alimentos. ¿Por qué a digerir mejor los alimentos? Porque a nivel de los colonocitos, a nivel del colon, donde están las células colonocitos, el colon tiene que producir una mucosa para proteger a esas células del colon. Si no se produce la mucosa en buena cantidad, las bacterias que están abundando en el colon pueden terminar atravesando esos colonocitos y hacer un despertar inmunológico y causar cáncer de colon. Entonces, para que mi colonocito produzca mucho moco, debería de tener acceso fácil a glucosa para que él tenga ATP, energía para poder producir mucos. Pero le cuesta mucho, no llega muy bien la glucosa, entonces ¿qué hace él? Utiliza una sustancia que se produce en el medio, que es ácido butírico.
¿Y quién produce el ácido butírico? Las bacterias que están metabolizando las fibras dietarias. Entonces, las bacterias del colon metabolizan fibras dietarias, fibras que para nuestro cuerpo en realidad no se le puede sacar el nutriente, utilizan estas bacterias, producen ácido butírico y el colon estira, los colonocitos estiran el ácido butírico y pueden producir energía y pueden producir moco fácilmente. Entonces, en ese sentido mencionamos que ayudan en la digestión, estimulan la producción justamente de anticuerpos y con esto también se evita aquellas bacterias que de repente puedan causar enfermedad. Esto cambia con qué? Con mis hábitos de higiene, de nutrición, de mi edad, de mi estado de humor, de las hormonas. Siempre hay factores que pueden predisponer a mejorar o a empeorar justamente mi microbiota. Nosotros sabemos que situaciones de estrés hacen justamente con que el sistema inmunológico disminuya y también actúa sobre mi microbiota. Si yo no me alimento bien con fibras, con alimentos de verdad, no con comida basura, chatarra, ¿cómo que ustedes le llaman? Sí. Entonces, estos tipos de alimentos, si bien me pueden favorecer a obtener energía, no me favorecen a obtener nutrientes o fibras dietarias que necesita mi microbiota para sobrevivir. Yo siempre le comento a los alumnos lo siguiente: cuando vos querés hacer una huerta, vos tenés que preparar el terreno, colocar abono a la tierra y ahí colocar tus semillitas. Si vos no abonás la tierra y la tierra es fea, no es fértil, colocar las semillas no van a ser bien. Si vos colocas el abono y no colocas las semillas, tampoco van a crecer aquellas plantas que vos querés. ¿En qué comparativo se da con nuestro cuerpo? Que la gente habla mucho de prebióticos y de probióticos. Es lo mismo, es el abono y es la semillita. No puedo hablar de probióticos si no tengo prebióticos. Y no puedo hablar de sobrevivencia de los probióticos si no tengo prebióticos. Uno es el abono y el otro es la microbiota importante. Si yo consumo alimentos que tienen microbiota, pero no le doy fibras dietarias, mi microbiota va a morir. Si yo consumo fibras dietarias, pero no tengo microbiota, ¿quién se va a nutrir de él? Necesito de los dos, del abono y de la semilla. Necesito de los probióticos y de los prebióticos, juntos, ¿sí? Bueno, todo eso que mencionamos está en esta presentación aquí. Dice, la exposición de un individuo a un organismo puede conducir a uno de tres resultados. ¿Cuáles serían? Una colonización transitoria, una colonización permanente y también puede darse el cuadro de enfermedad. Entonces esto nos lleva a poder diferenciar de manera actualizada lo que realmente significa microbiota. ¿Qué es lo que es microbiota? Acá tenemos de qué se refiere al conjunto de microorganismos. ¿Quiénes? Bacterias, hongos, virus, arqueas, que residen en un ambiente determinado del cuerpo. Un conjunto, una comunidad, un ecosistema, un grupo de microorganismos característicos en la piel, un grupo de microorganismos característicos en la parte de la nariz, un grupo de microorganismos característicos del aparato digestivo. Cada grupo de microorganismos que forma parte de ese lecho natural que me está protegiendo es lo que le llamo microbiota. Entonces es específica. Por eso nosotros hablamos de una microbiota vaginal, hablamos de una microbiota oral, ¿verdad? Dividiendo por sectores. Y hay una que describe o indica cuáles son los microorganismos. Y ustedes tienen
indicando cuáles son los que voy a encontrar a nivel de la piel, cuáles son los que voy a encontrar a nivel del tracto digestivo, a la cavidad oral y así sucesivamente. No es necesario que ustedes para mi examen enfoquen en cada uno de estos. La generalidad es lo que nos interesa. Sabemos que en la piel generalmente está Staphylococcus, acá no dice ni la especie, yo ya les dije que es epidermis. En las fosas nasales, Staphylococcus aureus. A nivel vaginal, Lactobacillus. ¿Por qué no justamente voy a enfocar? Porque la idea de microbiología no es que ustedes se acuerden exclusivamente de la microbiota, sino que ustedes puedan manejar y tratar las situaciones de enfermedad. Eso sí nosotros vamos a dar de manera puntillosa. ¿Sí? Entonces, a ver un poco. Sí. Entonces, nos queda poder especificar mejor la palabra de microbiotas. Acá nos introduce un poco de que antes te van a escuchar por docentes más grandes, para no decir viejitos, gente de mi época, no está acostumbrada a utilizar microbiota o a decir flora microbiana comensal. ¿Por qué? Porque en mi época de estudiantes nosotros decíamos flora normal y ya era un error en ese momento. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se designó a la microbiota la palabra flora, era porque justamente se pensaba que las bacterias estaban clasificadas dentro del reino Plantae, eran plantas. Y después se estudió y no son plantas. De ahí quedó la palabra flora. Sabemos que no forma parte de la flora como planta, pero quedó ese nombre. Hoy día ya no se ajusta más la palabra flora normal, por eso hablamos de microbiota. Y si queremos ser más específicos, algunos hablan de microbiota comensal y otros que están ahí en el medio dicen flora microbiana comensal. Y acá nos dice que es comensal. Yo creo que esto les dije a ustedes, pero le aclaro de vuelta. Comensal, nosotros le llamamos a la gente que se sienta en la mesa y se prepara para comer. Entonces, si vos sos un chef, vos querés saber cuántas personas van a comer, o sea, cuántos comensales vas a tener en ese día, para saber cuántos platos de comida vas a preparar. Entonces, el comensal es el que va a comer y va a compartir la mesa. Y por eso, como hablamos de un mutualismo de bacterias que nos protegen, de bacterias que se nutren de sustancias que nosotros consumimos, que producen sustancias favorables para nuestro cuerpo, es que surge el nombre de microbiota comensal o hablamos de flora microbiana comensal. ¿Sí? Hay una subclasificación cuando mencionamos de microbiota transitoria y microbiota residente. Microbiota residente es la que le corresponde estar aquí, la que forma parte de la flora normal, la que forma parte de la microbiota comensal, la que te está protegiendo. La transitoria es aquella que de repente un microorganismo se instaló por un periodo de tiempo muy cortito, como dice acá, entre horas, días o semanas, pero que después justamente va a ser erradicada de ese sector. No va a residir en ese sector, va a ser solo por un tiempo. ¿Qué sé yo? Tuvo la oportunidad porque ahora cambió el pH, tuvo la oportunidad porque el sistema inmunológico está medio debilitado. Pero una vez que se repongan las condiciones, esa microbiota va a tener que salir de ese sector porque la residente le va a eliminar. ¿Sí? Esto nos lleva a clasificar a los microorganismos que no justamente son microbiota, no justamente son los buenitos que están ahí.
algunos microorganismos que se hacen parecer a microorganismos buenos, tienen la oportunidad y van a desarrollar enfermedad. A eso se le llama patógenos oportunistas. Y acá vemos un claro ejemplo que es el caso de este hongo Candida albicans, que puede estar en el tracto vaginal, está ahí en menor cantidad, como quien no quiere nada, entre los lactobacilos, pero disminuye los lactobacilos y él empieza a multiplicarse y a causar candidiasis, como dijo el compañero, a causar enfermedad. Estos son considerados como oportunistas. Y están los otros que son patógenos estrictos, que ellos una vez que se instalan, ellos causan enfermedad, no esperan oportunidad, ellos causan enfermedad de por sí solos. Y acá nos da el ejemplo de aquellos que causan tuberculosis, como el micotuberculosis, o el caso viral, como el de hepatitis, sea cual sea, ¿verdad? Acá está el de la hepatitis C, en realidad hay varios tipos de hepatitis A, B, C, D, E, inclusive, ¿verdad? Entonces, esto no esperan una oportunidad. Una vez que consiguen un organismo, ellos desarrollan enfermedades. Así tenemos diferentes componentes, microorganismos por sector. Nos hablan a nivel de la laringe, la tráquea, bronquiolos, vías aéreas, dice son generalmente estériles. No deberían de haber un crecimiento de microorganismos, pero si nosotros hablamos a nivel de la boca y que puedan instalarse, como es el caso de Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, todos ellos que llegan a instalarse en el tracto a nivel bucal, a nivel respiratorio, van a terminar desarrollando enfermedad. ¿Sí? A nivel del oído se menciona para Streptococcus pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, en realidad ya donde se instale causa enfermedad, estoy haciendo referencia a Pseudomonas. A nivel del ojo tenemos para Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, podemos tener Pseudomonas. Hay casos más raros en donde, no raros, pero es por una cuestión de higiene, por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae, que es una enfermedad de transmisión sexual, que la gente se toca los genitales, no hace lavado de sus manos, se toca los ojos y ahí ya ves Neisseria con afección en los ojos. Podemos hablar también de componentes que afecten a nivel gastrointestinal y genitourinario. En genitourinario se menciona más, acá nos dice el caso de Escherichia coli, ¿verdad?, como un causante de infecciones de vía urinaria, y en menor proporción puede ser cándida, porque las mujeres que tienen un problema a nivel vaginal, crecimiento de cándida puede terminar afectando el aparato urinario y también causando enfermedad. Y en la piel, el microorganismo que nos protege sería Staphylococcus epidermidis, pero hay muchas otras que nosotros vamos a ir viendo hoy, inclusive que causan enfermedad. Acá no estoy viendo así. Acá el caso del género Staphylo, principalmente con Staphylococcus aureus, que causa una enfermedad que hoy les quiero mostrar, que se llama síndrome de la piel escaldada, estafilocócica, si le llamo nombre, apellido completito. ¿Y qué es lo que causa? Hace con que la piel se desprenda como si fuese una quemadura por agua caliente, pero en realidad no es por eso, es porque este Staphylococcus aureus rompe todos los anclajes entre célula y célula a nivel dérmico y hace con que la piel se despelleje. ¿Sí? Esse contrai muito em hospitais, né? Nos hospitais. Se contrai em hospitais muito, né? Sí, se ve mucho en el hospital, principalmente con los recién nacidos, porque puede ingresar a través del cordón umbilical. Ahí yo le mandé las diapositivas a su delegado, no sé si ya alcanzó o no, pero les muestro una imagen de lo que estamos mencionando, que es esta. Este es un recién nacido con el síndrome de la piel escaldada
pero en realidad no es, parece una quemadura, pero no es una quemadura. En realidad por este Staphylococcus aureus, que en mi nariz me protege, pero en la piel, si hay una herida, él penetra y ¿qué hace? Todo lo que es anclaje de célula y célula, que es la desmogleína del tipo 1, él hace con que se termine desprendiendo. Y al desprenderse estas células epiteliales, no se descascara y queda piel viva, carne viva, mejor dicho. Esto hay que recordar, vamos a ver enseguida, que son por sustancias, por armas, enzimas producidas por ese microorganismo. Por eso que yo le decía que en microbiota hablamos de generalidad. Cuando empecemos por géneros, vamos a ver qué armas genera cada género y qué especie se caracteriza por una particularidad. Este es una particularidad de Staphylococcus aureus. Él es el que causa este síndrome de piel escaldada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque produce una sustancia que se llama esfoliatina. No está acá el nombre, a verlo. Sí, acá. Esfoliatina. Esa es el arma que actúa como una tijera para romper los anclajes de célula y célula. Bueno, continuando con microbiota, estamos. Bueno, entonces, hay varias puertas, mecanismos de entrada que los microorganismos pueden tener. Hablamos de lesiones que se pueden dar a nivel de nuestro cuerpo, como por ejemplo heridas, ¿verdad? Y hay otras que son puertas de ingreso, orificios en nuestro cuerpo que permiten el ingreso de estos microorganismos. Por ejemplo, las vías respiratorias, las vías genitourinarias, son sectores de ingreso que se pueden dar. Lo que se ve mucho en el caso de las niñas, principalmente, es por una cuestión de higiene, que creo que yo dije en la clase, si no dije, bueno, les menciono, es que las nenitas, cuando no se les enseña cómo tienen que utilizar el papel higiénico, agarran y hacen una limpieza de atrás hacia adelante. Entonces la materia fecal que va a tener es 60% de bacterias que estaban dentro del aparato digestivo. Cuando se estira hacia la vagina, hacia el meato urinario, esos no son sectores en donde deberían de estar estos microorganismos y terminan siendo puertas de ingreso para que estos microorganismos generen enfermedades. ¿Sí? Entonces, hay varias herramientas que los microorganismos pueden tener como mecanismo de ingreso al cuerpo, de avance a los tejidos. Y acá solo se cita generalidades. Uno es cuando producen cápsula. La cápsula que hace con que los fagocitos no le puedan engulir o fagocitar a los microorganismos. Cuando veamos Staphylococcus aureus, cuando veamos el género de Staphylococcus, vamos a ver que produce una capa que se llama biofilm o biopelícula. Y eso, cuando él tiene ese biofilm o biopelícula, no puede ser fagocitado. Es algo parecido a estas cápsulas. Podemos tener enzimas. Acá nos habla de coagulasa, que es un mecanismo que nosotros usamos también para identificar en el laboratorio cuando utilizamos una muestra anticoagulada y le colocamos la bacteria, ella forma un coagulito. ¿Por qué? Porque ya tiene esta enzima para formar coágulos. Cuando veamos para qué forma coágulos, muchas veces es para que ella se camufle de ese coágulo y no pueda ser fagocitada. Así también tenemos quinasas, que son estructuras que van a romper otra vez el coágulo cuando ella quiera salir de ese medio. Podemos tener el caso de hialuronidasas. ¿Por qué hialuronidasas? Ustedes en bioquímica habrán estudiado que el tejido conjuntivo tiene glicosaminoglicanos, ¿verdad? Y los glicosaminoglicanos son ácido hialurónico con
disulfato, paransulfato, dermatansulfato y queratansulfato. ¿Sí o no? Bueno, ¿y cómo se forma eso? Ay, ¿qué pasó? Me quedé trancada. Entre célula y célula sabemos que de repente hay espacios. Esos espacios tienen fibras de elastina, fibras de colágeno, que le están permitiendo a esas células que se queden fijas en esas células. Y entre eso hay unas estructuras que parecen gusanitos. Yo le llamo gusanito. En realidad no es un gusanito, aparenta un gusano. ¿Cómo se dice gusano en portugués? Gusano, ¿eh? 100 pies, centopeia. Parece una centopeia. Parece cuando uno mira así. Eso está formando parte del tejido conectivo. Le voy a mostrar acá. Pero usa un tipo de sapo. ¿Eh? Usa un tipo de sapo. Tenemos estos espacios con las fibras de colágeno, fibras de elastina, y por acá se ve lo que pareciera un gusanito, una centopea. Y eso en realidad es esto que conforma el tejido conectivo. Ahora sí. Qué malo, estaba lindo mi dibujo. Entonces, el eje principal es el glicosaminoglicano ácido hialurónico. Es el eje principal. Y esta rama que se ve acá es una proteína. Ahí están los famosos proteoglucanos. Y esto que se ve como un velito, como patita, son los otros glicosaminoglicanos. Dermatane, paran, condroitin, sulfato. ¿Sí? Entonces, eso retiene agua. Y ustedes estudian en bioquímica que eso sirve para ¿qué? El ácido hialurónico sirve para usar unos implantes ahora de ácido hialurónico, no de silicona. Sirve para rellenar las arrugas, porque en realidad antes ahí había mucho de ese gusanito, mucho de esos glicosaminoglicanos que retenían agua. Pero ¿qué pasó? Con el paso de los años se degradaron y se repusieron en desequilibrio. ¿Sí? ¿Entienden? Por eso que aparecen las arrugas. Entonces, si uno no quiere tener arrugas, ¿qué tiene que consumir? Cresta de gallo, patita de gallo, cordón umbilical, ojo de pescado, aleta de tiburón. Entonces, ¿por qué consumimos eso? Porque entre célula y célula, para poder reponerle y tener en un sector fijo la célula, tiene que haber muchísimos glicosaminoglicanos. Cuando nacemos tenemos mucho, por eso la piel del bebé es fofa. Cuando pasan los años, desaparecen estos glicosaminoglicanos, lo que les sujetaba a la célula va haciendo con que ella se junte y aparecen las arrugas. Pero igual seguimos teniendo esos glicosaminoglicanos. Hay bacterias que tienen tijeras para romper los glicosaminoglicanos. Esas son las hialuronidasas, para romper el ácido hialurónico. Aparte tienen colagenasa, porque también tengo colágeno. Entonces va haciendo con que estas células se desprendan. Y con eso esa bacteria puede invadir los tejidos. ¿Está bien? Bueno. A ver un poco dónde me he quedado. Sí, acá. Y con eso citamos todo ya, porque ya mencionamos también las colagenasas. Como dije, esta es una generalidad. Ahora nosotros vamos a estudiar las características de un género, que es del género Staphylococcus. Entonces hasta aquí se cierra microbiota. ¿Hay dudas? Entonces vamos a empezar con Staphylo, pero vamos a hablar de el grupo grande. El grupo grande es
Ese cocos era pequeño, ¿no? gram positivos. ¿Sí? ¿Tienen sus diapositivas de cocos gram positivos? De cocos, nosotros ya tenemos que entender que estamos mencionando al respecto de estructuras que tienen que ser de forma redonda, esférica. Y si son gram positivos, ya sabemos que la tinción del gram tienen que ser de qué color? Azul. Lilás, Lilás. oscuro, azulado, rosado que no va a ser. Ay, Y ustedes van a decir, pero acá se ve rosado. Lo que se ve rosado son los otros componentes celulares, tejidos, mucus. Los que son chiquititos son las bacterias y esas están de lilás. Entonces son gram positivas. Esta introducción que está acá, voy a leer con ustedes porque realmente me pareció muy interesante. Acá habla de que el reino de las bacterias es grande. El grupo de los cocos gram positivos representa un modelo de estudio esencial para entender la relación entre la estructura bacteriana, la fisiología y la patogenicidad. Yo no puedo entender la enfermedad que causa ese microorganismo si yo no conozco las armas que el microorganismo tiene. Por eso nosotros acá estudiamos desde características estructurales, además del peptidoglucano, qué sustancias puede producir y cómo eso me afecta a mi cuerpo, cómo hace con que sea más virulento, ¿sí? Morfológicamente definidos, estamos hablando de los cocos gram positivos como células esféricas, acá puedo ver, tiene forma redondeada, bioquímicamente identificados por la capa celular gruesa, porque yo ya sé que si tiene mucho peptidoglucano se va a tener de lilás, entonces va a estar dentro del grupo gram positivo. Y acá me aclara eso, de que están teñidos por el cristal de violeta y yodo. ¿Por qué yodo? Porque el segundo reactivo de la tinción era Lugol, una solución de yodo. Y el primer colorante, que es cristal de violeta, se fija, se ancla en el peptidoglucano por el Lugol. Esa es la función de la solución de yodo. ¿Sí? Entonces, dice, este grupo, o sea, cocos gram positivos, incluye géneros de importancia clínica. Nosotros no vamos a estudiar todos los cocos gram positivos, vamos a estudiar aquellos que causan enfermedad y aquellos que específicamente pide el programa. Entre los que causan enfermedad tenemos a estafilococos. ¿Ustedes tienen cuántas diapositivas? Ahora, ¿cuánto? 32. Yo tengo 40, porque yo tengo preguntas y respuestas que después le voy a pasar. Pero estas diapositivas que ustedes tienen solamente le tienen a estáfilo. Pero el grupo de cocos gram positivos tiene estáfilo, tiene estrepto, tiene enterococos y tiene Streptococcus pneumoniae. Nosotros vamos a desarrollar con nuestra cátedra estafilococos, estreptococos y dentro de los estreptos tenemos unos muy terribles que es Streptococcus pyogenes y en una clase vamos a dar Streptococcus pneumoniae, que es uno de los principales causantes, no único, pero de afecciones a nivel pulmonar. Enterococos, vamos a dejar para después. Su estudio no solo abarca la identificación microscópica, se le menciona a usted cómo nosotros identificamos en el laboratorio, pero también ustedes como futuros médicos tienen que entender el mecanismo de virulencia. Para eso necesitamos saber qué produce como arma, produce toxina, produce enzimas, qué sustancias produce, por eso que él causa una enfermedad en la piel, o causa una diarrea de vómito, o causa una afección a nivel folicular, por ejemplo. Entonces, la capacidad de formar biopelículas para que ellos no sean fagocitados y el creciente desafío que suponen cepas resistentes
resistente a los antibióticos. ¿Por qué dice eso? Porque si ustedes miran en el bloque de tratamiento, se habla de que en 1990 ya aparecían las primeras cepas de Staphylococcus aureus resistentes a un antibiótico muy utilizado en la terapia, que es vancomicina. Entonces, cuando se te van acabando tus antibióticos potentes, ¿qué vas a usar para curarle a ese paciente? Ese es el problema que se da. ¿Sí? Entonces, acá nosotros queremos mencionar no solamente aquellos que tienen resistencia a la vancomicina, sino que hay otro que ahora ya es más resistente inclusive a la meticilina, que es el caso del Staphylococcus aureus, por eso es SARM, Staphylococcus aureus meticilino resistente a la meticilina. El del 1990 era resistente a la vancomicina, ahora debe tener resistencia a más antibióticos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a dar una introducción, vamos a mencionar su microbiología, epidemiología y algunas manifestaciones clínicas. Si nosotros hablamos de la presentación del grupo grande, Coco gram positivos, quienes están incluidos dentro de él, aclaro, hacemos una clasificación por identificación laboratorial. Entonces, por nivel laboratorial tenemos los que son aerobios y los que son anaerobios. ¿Por qué por clasificación laboratorial? Porque eso tiene que ver con el procesamiento del laboratorio, pero cuando vemos cómo ellos trabajan, vamos a dar mayor especificidad a cómo se le clasifica cada género. ¿Sí? Entonces, en el grupo de aerobios le tenemos a Staphylococcus, al género Streptococcus, Enterococcus y Micrococcus. De acá lo que más vamos a enfocar son Staphylo y Strepto. Hoy solo Staphylo. En el grupo de los anaerobios tenemos Peptostreptococcus, Ruminococcus, le tenemos a gemela, a Coprococcus y a Peptococcus. Este bloque nosotros no vamos a tocar porque nosotros tenemos una designación por programa y principalmente aquellos que son más comunes clínicamente. Por eso nos enfocamos principalmente a estos dos. Lo primero que siempre se pregunta es ¿cómo yo hago para diferenciar en el laboratorio? Porque al fin y al cabo nosotros vemos que crecen colonias, muchos se diferencian así por su aspecto, pegajoso, no pegajoso, el color de la colonia es blanco, es crema, es rosa y nos permite identificar mejor. Nosotros ya sabemos que si son poco gram positivos, lo primero que vamos a tener es que cuando hagamos la tinción, vamos a ver pelotitas lilas o azules oscuras. ¿Sí? Si son pelotitas, son pocos. Y si son de color liláceo, es porque retuvieron cristales violeta. Pero como este bloque de diapositivas enfoca principalmente Staphylococcus, nosotros hacemos otras pruebas. ¿Qué otras pruebas? Esta que yo sé que ustedes ya hicieron en su práctica, que es de la catalasa. Que yo tengo la catalasa, que coloco mi colonia sobre una lámina y le coloco peróxido de hidrógeno. Y si burbujea, ¿qué está haciendo? Está haciendo la reacción en donde la catalasa está transformando mi peróxido en agua, que es líquida, y en oxígeno, que es un gas, y por eso burbujea. La propiedad de producir la enzima catalasa va a ser reactiva para el género Staphylo. Para Strepto, recuerden que estamos en el grupo de aerobios, no va a producir. Entonces, no va a reagir ahí. no, va a ser negativo. Entonces ustedes tienen esta práctica que yo entiendo que ustedes ya hicieron. Hay un video, ahí se toma la colonia, se coloca sobre una lámina, coloca unas gotitas de agua oxigenado de peróxido de hidrógeno y va a burbujear porque el oxígeno se desprende.
Puedo hacerlo también en tubo de ensayo y es más fácil ver cómo las burbujitas se desprenden. ¿Y eso por qué? Porque esa bacteria produce enzima catalasa. Entonces, ahí coloca enzimas de la colonia en el... A ver, no estilamos hacer eso, pero para la práctica puede estar destruyendo todo. Entonces, Staphylococcus catalasa positivo. Es el primer punto porque dijimos que empezamos con coco gram positivo, pero afianzamos estáfilo ahora. ¿Qué más tenemos al respecto? Que cuando hablamos de generalidades de estáfilo, tenemos que tener en cuenta que provienen de la familia Micrococaceae, ¿verdad? Tienen forma redondita, esférica, ¿verdad? Se agrupan, como dice, en racimos de uvas. Acá está la forma de racimo, pero ustedes me pueden decir, profe, en el extendido de la tinción del grano no he visto ningún racimo de uvas. Es más, he visto parece cadenas. Lo que pasa es que cuando vos agarraste con el asa la colonia y colocaste sobre la lámina, hiciste tu frotis, desbarataste la conformación de racimo de uvas. Entonces, acá en tu frotis, puede que vos veas cadenitas que ya son estrechas, pero muy difícil que vos veas forma de racimo de uva porque vos ya desbarataste al formar el frotis. Por eso es que son importantes las otras pruebas que se realizan. Además de esa agrupación, ya sé que la tinción de Brandt va a ser de color lilás. ¿Por qué? Porque son gram positivas y tienen mucho beta-glucano. Nosotros le clasificamos a nivel laboratorial como aerobios, pero en realidad son organismos anaerobios facultativos. ¿Por qué esto? Porque ellos son organismos que producen ATP mediante la respiración aeróbica. Cuando hay oxígeno disponible y cuando no hay, cambian a un metabolismo anaeróbico. Por eso, en realidad, son anaerobios facultativos. Además de eso, una característica importante, ellos no se mueven, son inmóviles. Y que eso nos importa a nosotros, porque hay bacterias que nosotros podemos verificar que se mueven en un medio de cultivo, que tienen flagelos. Este género, estáfilo, no tiene flagelo, no forma espora. ¿Qué quiere decir eso? Que si el medio no está condicionado para él, no es como el género Clostridium que va a encapsularse y va a esperar que las condiciones del medio mejoren para que ellas puedan otra vez multiplicarse. Ellas no entran, Staphylococcus no entra en estado de latencia. Eso es lo que nos están diciendo. Pueden producir un pigmento blanco amarillo y eso podemos ver acá en sus colonias. Cuando observamos de cerca, tiene algunas colonias blanquecinas y tiene algunas colonias amarillas. El género estáfilo. Cuando yo hablo de quiénes son las productoras de colonias amarillas, evidentemente se relaciona con Staphylococcus aureus, porque el nombre aureus viene de dorado, de color dorado. Me acuerdo de un video de TikTok. ¿Vieron ese donde dice Dios que le pide a su ángel? San Miguel parece que dice, ¿dónde están mis dinosaurios? ¿Dinosaurios? Le dice su ángel. Sí, mis dinosaurios dorados. ¿Qué le dice el ángel? Ya no están más mis dinosaurios dorados. Y sí, pero vos pediste, dice, Meteorumelis. Solo que digo muy rápido. Le tiró meteoro a los dinosaurios de Aniki. Bueno, no meme, voy a mirar por ahí. Dice, son cocos piógenos. ¿Qué quiere decir piógeno? Ahí en la otra sala alguien habló de piollo. No tiene
quiere decir que son formadores o productores de pus, de secreción, por eso son biógenos. ¿Sí? Son microorganismos, dice, poco exigentes de nutrientes, y ya mencionamos al respecto de sus colonias que podemos ver de color blanquecina, medio crema, ¿verdad? Y doradas. ¿Dudas? Pasa al siguiente. El reservorio puede ser, dice, el humano o el animal, pero hay una variedad tan grande, producen tantas sustancias que son tan virulentos, se puede hablar de más de 40 especies, ¿verdad? Nosotros hablamos de microorganismos en donde hay un equilibrio, donde hablamos de microbiota, como en el caso de Staphylococcus aureus o epidermidis en la piel, pero cuando le cambiamos de sector, entonces ellos producen enfermedad. Acá tenemos luego de las principales especies de importancia biológica. Está el Staphylococcus aureus, que mencionamos que van a estar en las fosas nasales, pero pueden terminar afectando tejidos, pueden terminar causando intolerancia, hablando de intoxicación alimentaria. Staphylococcus epidermidis, que me protege la piel, pero él tiene una capacidad de adherirse a estos, ¿cómo que se llaman? A estas válvulas, a estos catéteres. Ellos tienen mecanismos de adhesión, entonces terminan por ese medio alcanzando el torrente sanguíneo, pudiendo causar endocarditis. Tenemos el Staphylococcus saprophyticus, que generalmente causa infecciones de las vías urinarias, principalmente en las mujeres puérperas. Estos tres son los principales enfoques de la clase. Y también tenemos el Lugdunensis, que puede causar infecciones de la piel y de los tejidos blandos. Hay más variedades, porque nosotros hablamos de más de 40 especies con sectores de acciones en diferentes sectores de nuestro cuerpo. Pero el que más queremos enfocar en nuestra clase es Aureus, Epidermidis y Saprophyticus, para que ustedes tengan ese enfoque de estudio. ¿Sí? Y acá nos da otra prueba de laboratorio que podemos utilizar para diferenciar. Generalmente, no todos, generalmente, los Staphylococcus son coagulasa negativos. Y entiendo que eso también hicieron en su práctica. A ver, voy a colocar acá, abarcar toda la pantalla. Ahí. Generalmente, acá, ahí, usamos esta prueba de la coagulasa, en donde tomamos la muestra de la colonia y mezclamos con otra muestra y forma este coagulito. ¿Cuál es la mezcla de la colonia con qué? Porque el grupo de al lado no me supo responder de entrada. ¿Qué muestra tengo que mezclar para ver que se forme el coagulito? En realidad se forma una red de fibrina. ¿Qué cosa? No escucho, más fuerte. ¿Plasma? ¿Suero? ¿Es suero o es plasma? Plasma. ¿Cuál es la diferencia entre un suero y un plasma? ¿De qué más? Voy a usar lo que me regaló mi alumno, ya me lo tengo aquí. Plasma. La compañera dijo que este no tiene proteínas y que este sí tiene proteínas. Sí, pero ¿qué proteínas? Factores de coagulación. Eso es lo importante. Acá yo tengo factores de coagulación. Y acá se formó el coágulo y ya no tengo factores de coagulación. Ahora, ¿qué tipo de plasma necesito? Porque yo puedo tener un plasma que se trató con heparina, puedo tener un plasma que se trató con fluoruro, puedo tener un plasma que se trató
trató con EDTA y puedo tener un plasma donde se trató con citrato. Cada uno tiene un mecanismo diferente de acción. Fluoruro, por ejemplo, bloquea para poder hacer análisis de glucosa. Heparina actúa sobre la antitrombina 3, eso habrán dado en bioquímica, en carbohidratos. EDTA, ácido etilenglicérico tetracético, quela el calcio. El que se usa es citrato. Citrato, ¿sí? El que tiene la tapita celeste. Entonces lo que vemos es la propiedad de la bacteria, en este caso, de transformar fibrinógeno en fibrina. Eso es lo que está produciendo acá. Yo uso mi muestra de citrato de cualquier paciente, le coloco una colonia dentro y él va a transformar fibrinógeno en fibrina. Y es eso. Esa red es el coágulo finalmente. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los estáfilos se caracterizan por ser coagulasa negativa. Ahora vamos a ver unas propiedades que están acá. ¿Qué propiedades vamos a ver? Principalmente con respecto a Staphylococcus aureus, porque este es terrible. Las características que tienen es que ellos pueden producir biopelícula o biofilm, que son estas coberturas que están acá alrededor. Es una matriz viscosa, está alrededor del coco, alrededor de la bacteria. Y es adherente, es pegajosa. Tiene hasta 1000 veces más resistencia delante del antibiótico cuando tiene una biopelícula, que está protegido. ¿Sí? Entonces, esto es muy común delante de los estáfilos para que también pueda adherirse en estos dispositivos médicos. ¿Sí? Entonces, en esas válvulas cardíacas, en esos catéteres, es esta biopelícula lo que hace con que el estáfilo se pegue. ¿Sí? Después tenemos una proteína muy especial que está acá, que es la proteína A, o también se le llama SPA. Esta es una proteína que le agarra a la IgG, le agarra los anticuerpos, principalmente IgG. ¿Cómo era un anticuerpo? Ese sí habrán dado en inmuno. Él tiene una cadena pesada acá, tiene otra cadena pesada acá, tiene una cadena liviana y una cadena liviana, ¿verdad? ¿Cómo se llama este sector que se combina al antígeno? Si yo uso una enzima proteolítica en el laboratorio cuando se estudió para analizar a los anticuerpos, le cortaban acá y este extremo se llamaba FAB y este extremo se llamaba FC, factor cristalizado. Pero cuando yo menciono cuál es el sector de unión al antígeno, no me estoy refiriendo a FAB. ¿Por qué? Porque FAB tiene zona variable y tiene zona constante. Tiene zona variable y tiene zona constante. Y solamente la zona variable es lo que se combina al antígeno. ¿Cómo se llama ese sector de FAB que se combina al antígeno? Allá por allá, no sé qué dijeron. Ese tipo de... Epítopo es del antígeno. El epítopo del antígeno se combina con el tipo un choque. Paratopo o paratope. Además de paratopo, topo o paratope se le llama CDR.
hace una combinación de genes del ADN. Ese sector que hace de un antígeno acá y viene el anticuerpo y le marca. ¿Cuándo le marca? Nosotros en inmunología no le decimos marcar, le decimos opsonizar. ¿Sí? Es cuando el policía la atrapó al ladrón. ¿Cómo se reconoce eso en nuestro sistema inmunológico? Porque acá este extremo, que se llama FC, es reconocida por nuestras células que tienen capacidad fagocitaria, por ejemplo los macrófagos. ¿Qué hace Le agarra el anticuerpo, le da la vuelta y le agarra su proteína A del FC del anticuerpo. Entonces no lo opsoniza, él gira la estructura, queda así, tu bacteria acá y tu anticuerpo hacia arriba. Entonces no está opsonizando, está simulando como si fuese que él es un linfocito T. Él tiene también un anticuerpo ahí. Y eso se da por su única proteína de membrana, que es la proteína. Acá siento caliente. ¿Por qué eso? Acá es caliente. Y acá es resfrío, pero acá es caliente. No, en serio, acá mismo. Ah, está tirando el calor del proyector. Ese es súper caliente. Está direccionado. Permitir la opsonización. ¿Por qué? Porque ella le dio la vuelta al anticuerpo. Después vamos a tener una sustancia que secreta nuestro estafilococo que nos permite diferenciar en el laboratorio, que es la... ¿Dónde está? Acá, catalasa. ¿Sí? ¿Y para qué nuestro estafilococo produjo catalasa? ¿Porque quiere ser identificado en el laboratorio? No. Él quiere evitar los peróxidos de hidrógeno que los neutrófilos le puedan tirar para destruir. Entonces, nuestras células defensivas neutrófilos le tiran peróxido de hidrógeno y él tira catalasa y no hay peróxido de hidrógeno que le dañe. Para eso produce catalasa. Luego tenemos coagulasa, ya hablé. No hablé de la coagulasa, me salté. La coagulasa también él produce para formar fibrinógeno en fibrina y camuflarse dentro de esa red de coágulos. Entonces él se esconde para no ser fagocitado dentro de la red de fibrina. Aparte de eso tenemos unos moduladores de quimiotaxis, que son estas moléculas que justamente inhiben el reclutamiento de neutrófilos. ¿Cuáles serían esos? El primero que tenemos es una alfa-toxina o también llamada alfa-hemolicina. Es una toxina, finalmente una toxina. Es la más importante de todas las toxinas que voy a mencionar acá en este bloque. ¿Qué hace cuando tira esta alfa-toxina? Se va y se instala en nuestras células. Puede instalarse en células epiteliales, puede instalarse en células endoteliales, puede instalarse en glóbulos blancos, rojos. Le forma un agujero, un buraco. Y con eso la célula revienta y se destruye. Entonces, esta es terrible. Aparte de eso, tenemos la beta-hemolicina. Esta beta-hemolicina es especialmente para glóbulos rojos. Ella tiene una afinidad por un componente lipídico de la membrana de las células. ¿Ustedes ya dieron lípidos? Bueno, cuando estudiamos lípidos, a la mitad. Es la segunda vez en la otra sala se me colocó así también. Cuando estudiamos lípidos, por ejemplo, esta célula acá, nosotros estudiamos acá la membrana plasmática y tenemos así fosfolípido, fosfolípido, fosfolípido en esta membrana.
¿qué podemos tener acá? Podemos tener un colesterol, que también es un lípido. Y podemos tener otro tipo de lípido que se llama esfingomielina. ¿Hay? Sí hay. ¿Mucho? No, hay poco, pero bueno. Entonces, estas beta-hemolicinas están dirigidas a las esfingomielinas de la membrana de células, principalmente los glóbulos rojos. Nosotros en el laboratorio utilizamos esa propiedad ¿para qué? Para que esta beta-hemolicina lise glóbulos rojos de una célula de un animal que tiene más esfingomielina que el del ser humano, en la sangre de carnero. Entonces, ustedes en su práctica de laboratorio prepararon agar sangre. Isso. ¿Y qué sangre usaron? Carneiro. Carneiro. De carnero, de ser humano. En un laboratorio se estila usar sangre de carnero. Y la sangre de carnero es cara, pero es el que te ayuda a identificar más rápido. Entonces, esta beta-hemolicina, entonces ahora, como dijimos, va a estar rompiendo los hematíes porque se va a unir a las esfingomielinas. Después tenemos otro componente que es las estafiloquinasas. Y le pido por favor que acá al ladito copien el otro nombre que tienen. Además de estafiloquinasa se le llama fibrinolicina o coagulasa libre. No sé qué es lo que pasa acá. Vamos a desaparecer. Entonces, esta estafiloquinasa o fibrinolicina hace lo contrario que la coagulasa. La coagulasa que hacía, agarraba fibrinógeno, transformaba en fibrina y él se escondía dentro del coagulito. Acá la estafiloquinasa va a romper todas las redes de fibrina para que él pueda salir de ese camuflaje o para que él pueda avanzar en un tejido en donde se formó coágulos, entonces pueda ir penetrando. Esa es la función de la estafiloquinasa que podemos encontrar en el género Staphylococcus. Con esto se permite entonces que el estafilococo pueda diseminarse. Ahora vamos en un grupo especial, las enterotoxinas. ¿Qué hacen las enterotoxinas? Actúan en la parte entérica. Son superantígenos. Y yo les coloqué ahí al ladito, les tienen que salir a ustedes cuáles son las enterotoxinas. Tienen el tipo SEA y SEP. Estas enterotoxinas son las responsables de las intoxicaciones alimentarias que puede causar este género Staphylococcus, específicamente Staphylococcus aureus. Entonces, cuando uno consume estas enterotoxinas, que son resistentes al calor, o sea, la cocción del alimento, al ingerirse el pH ácido no le hace daño. ¿Qué hace la persona? Hace con que así de manera fuerte la persona tenga diarrea y vómito. Y eso es por la enterotoxina producida por este Staphylococcus. Luego tenemos factores de adhesión. Por favor, consideren escribir acá al lado lo que representa esta sigla MSCRAMM. Nossa Senhora. Está en inglés. Significa componentes de la superficie microbiana que reconocen moléculas adhesivas de la matriz. Repito, componentes de la superficie microbiana que reconocen moléculas adhesivas de la matriz.
Son proteínas de adhesión. ¿Para adherirse a qué? ¿Qué es lo que había en esa matriz extracelular, en ese tejido conjuntivo? Yo tenía colágeno, entonces esa proteína van a hacer con que se adhiera al colágeno. Tenía fibrinógeno, puede adherirse a fibrinógeno. Tenía fibronectina, se puede adherir a la fibronectina. Para eso sirven estas proteínas. Son proteínas de adhesión, de anclaje. Así también tenemos una proteína de actividad enzimática muy importante. Aquí está su sigla, le voy a agrandar. Su sigla es PBP2A. ¿Qué significa PBP2A? Significa proteína fijadora de la penicilina. Entonces, tratas a tu paciente con penicilina, no funciona la penicilina. Entonces, delante de Staphylococcus aureus, no trates con penicilina porque tiene una enzima para bloquearle la penicilina y esa se llama PBP2. ¿Sí? Entonces, una transpeptidasa, ella justamente su trabajo normal es en la bacteria entrecruzar los filamentos de peptidoglucano y fortalecer la pared celular de la bacteria. Es un mecanismo de resistencia entonces delante de la penicilina. Y los derivados de la penicilina, por ejemplo la meticilina o todos los derivados beta-lactámicos, no funcionan acá porque ella tiene su mecanismo de reparación rápida. ¿Sí? Hay otra que casi no se menciona, que se conoce hoy día, que es esta CFL o CLF, no importa, con la sigla A. ¿Qué significa esto? Está en inglés, es un factor clamping, es un factor aglutinante, es un factor justamente que se adhiere a la superficie bacteriana y se une al fibrinógeno, en este caso, que está presente en el plasma. ¿Sí? ¿Qué más tengo? A ver un poco, ya mencioné este. A ver, acá. Ustedes, toda esta clasificación pueden encontrar aquí, todo lo que nosotros estamos mencionando. Está todo resumido paso a paso de cada uno de ellos. ¿Sí? Solo que nosotros estamos señalizando en este punto. Y lo último que me faltó es ya le dije acá, sí, esta G5E, que es una adhesina, sirve justamente para poder adherirse a la pared del huésped, ¿verdad? Es una estructura de membrana que le sirve de adhesión. También tenemos secreción, me olvidé de es una nucleasa. Algunos le llaman desoxirribonucleasa, que está acá. Lo que hace es desestructurar el ADN. ¿Y quién le va a tirar un ADN? Si ustedes se acuerdan, los neutrófilos hacían un desprendimiento desde su núcleo con su material genético, con sus histonas, con sus redes de ADN. ¿Se acuerdan? Se llamaban trampas extracelulares de neutrófilos. Cuando el neutrófilo se veía sobrepasado en cantidad de bacterias, él se suicidaba y tiraba su material genético con todas las enzimas de sus gránulos. Entonces, para que la bacteria pueda salir de esa red, ella produce estas nucleasas que nosotros después, posteriormente, a nivel laboratorial, podemos utilizar para identificar en el laboratorio por un medio de cultivo que se llama DNasa. Entonces, esa desoxirribonucleasa, esa capacidad de romper ADN que podemos ver en este medio de cultivo, se ve acá a la derecha, es una propiedad de Staphylococcus aureus.
Ahora vamos a ver otra propiedad que se me pasó. A ver qué más no dije. Me falta el bloque más importante. Me falta de las proteínas NEAT. Estas proteínas son proteínas que justamente colaboran en adhesión también de de estas bacterias que estamos mencionando. Y dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, a las leucocirinas. El otro nombre muy utilizado es de Panton Valentine, ¿sí? Por la sigla LPB, está acá, voy a agrandar. ¿Cuál es la función de esta leucocidina? No me quiero agrandar, a ver, ahí. Sí. Esta función de esta leucocidina es matar a los fagocitos, destruyendo la defensa primaria, en este caso del huésped. Y tiene una facilidad de que puede actuar a nivel de la piel y puede actuar a nivel pulmonar. Si actúa a nivel pulmonar, hablamos de destruir tejido, entonces ella necrosa tejido. Si es en el pulmón, causa un tipo de neumonía que se le llama neumonía necrotizante, y es a través de esta leucocidina de Panton Valentine. Después tenemos estas enterotoxinas que ya mencionamos, que son los superantígenos que causan infección alimentaria, intoxicación alimentaria. Luego tenemos las esfoliatinas, que son del tipo A y B, que nosotros mencionamos, que causa este síndrome de la piel escalada filocócica, que dijimos que iba a romper acá la desmogleína del tipo 1. Y por último, me falta, no menos importante, es esta sustancia que se llama TSST1, que es una toxina del síndrome del shock tóxico. Es un superantígeno. ¿Qué es lo que hace ella? Se une justamente en ese TCR del linfocito T, hace una exageración de expresión del linfocito T. Algunos mencionan 20%, otros mencionan 30% de sobreexpresión. ¿Qué significa eso? Que va a activar con más fuerza los linfocitos B, que va a hacer con que el sistema de complemento se active con más fuerza. ¿Y cuál es nuestro miedo cuando el sistema de complemento se activa? ¿Qué fragmento del sistema de complemento nos tiene que tener atentos? ¿Cuál? El C5A. ¿Por qué? Porque ella es una anafilotoxina. Nosotros hablamos de C5A y C3A, pero el principal es el C5A. ¿Y qué es lo que hace? Primero, le saca todos los neutrófilos que puedan. Ataquen. Y después, ¿qué hace? Hace con que las plaquetas empiecen a hacer coágulos. Entonces vos tenés microcoágulo que se va y se queda en tu vaso, microcoágulo que se va y se queda en tu glomérulo, microcoágulo que está taponando todo, ¿qué tenés? Una falla multiorgánica. Y a través de esta toxina, entonces tenés un shock tóxico por esta toxina que hizo una sobreexpresión. Causaria Sí. tipo uma embolia sanguínea. ¿Cómo? Ela vai agir coagulando aí essa toxina. Ella lo que hace es, acá voy a mostrar, yo le coloqué la imagen. Ella lo que hace es que cuando tu célula presentadora, a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que creo que dieron en inmuno, presenta el antígeno, en realidad ella no hace que presente el antígeno, ella se une a la toxina. Y cuando se ancla tu linfocito T, hace con que sea una exageración la acción del linfocito. Y esto es lo que lleva a que tu sistema de complemento, en vez de activarse, te lanzo un número, 20%, 100% del sistema de complemento. Entonces, si todas tus proteínas del sistema de complemento se activan, tenés muchísimos fragmentos de C5.
activando todo. Y ahí es donde tus plaquetas se ven estimuladas por C5 y tenés activación de coagulación intravascular diseminada, fallo multiorgánico. Pero es todo porque acá se fue a adherirse esa toxina producida por el estafilococcus. Y ya que voy avanzando sobre ese punto, hay una relación con que darle tiempo a este microorganismo a que produzca esta toxina, la TSS1. ¿Y cómo se da esto? Creo que fue en los años 60, más o menos, surge un dato estadístico de que de repente muchas mujeres se iban presentando en los hospitales solicitando atención con presentación de fiebre, ¿verdad? Y cuando se investiga al respecto de ellas, cuando se investiga a través de ellas, se ve de que estas mujeres estaban menstruando y que empezaba a darse utilidad a un tampón. El problema era que el tampón decía que no se sobrepase las 12 horas de utilización y que la gente entendió que puedes ponerte un tampón vaginal y que puedes tener 12 horas y no. Entonces hay un error que de repente las mujeres no tienen idea de que hay periodos de cambio. No es para que vos mantengas una toallita, un capuchón, un tampón por tantas horas. Hay que realizarse esa higiene. ¿Por qué? Porque esto predisponía a que estas mujeres presenten este síndrome de shock tóxico. Y de eso hay un caso muy particular de una modelo, ¿verdad?, que es Laura, ¿verdad?, en donde ella justamente se le encontró en su departamento con fiebre, toda vomitada, toda destecada. Ella estaba en una especie de coma, se le lleva al hospital, se ve que ella estaba utilizando los tampones, estaba desarrollando este síndrome, perdió, ¿verdad?, por la acción de esa reacción de esa coagulación intravascular, perdió una pierna, la otra empezó a no curarse, después de X cantidad de días perdió las 2 piernas. Ella es conocida como una modelo de las piernas doradas porque sus prótesis son doradas. Entonces, eso guarda relación con esta toxina producida por Staphylococcus aureus. Yo le detallé acá el proceso de acción. Entonces, para cerrar la idea, Staphylococcus aureus no quiere decir solamente producción de pus, porque todavía no vimos las producciones de pus, de forúnculos o de abscesos. También tenemos intoxicaciones, también tenemos síndromes de shock tóxico, entonces una amplitud de situaciones, artritis, cuestiones que pueden darse a nivel pulmonar, pero que ustedes tienen que manejar. ¿Por qué? Porque les repito, en el hospital regional se había hecho un estudio de los funcionarios que trataban de los pacientes de terapia y el susto fue enorme cuando los portadores de Staphylococcus aureus meticilino resistente a la mayoría de los antibióticos, eran la mayoría de los funcionarios portadores. Entonces vos tenías un paciente que ingresaba en terapia por X cuadros, pero terminaba adquiriendo una infección por aureus. Y es por un error de procedimiento que se da. Falta de cuidado en la higiene para tratarle a los pacientes. Bueno, no me da tiempo para cerrar, pero sí la siguiente clase, mañana es peor. Entonces les espero para poder continuar. Un gusto, gente. Buen resto.